decíamos que Cristo, ayer y hoy, principio y fin, Alfa y Omega, a Él pertenecen el tiempo y la eternidad, a Él la gloria y el poder. Por sus llagas santas y gloriosas, nos proteja y nos conserve Cristo el Señor. Amén. Amén. Ahora entonces voy a encender estos cirios que nos representan la presencia de Cristo en nuestra vida. Bueno, entonces así se da cuenta esa luz de Cristo en este momento, que la luz de Cristo, gloriosamente resucitado, disipe las tinieblas de la inteligencia y del corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, bueno, entonces ahora todavía vamos a ir en la oscuridad. Solamente el diácono va a ir llevando, vamos a ir llevando este cirio. Entonces todos vamos a ir despacito hasta la puerta, ya vamos a quedarnos en la escalinata, y ahí después para entrar en la iglesia, después vamos a entrar despacito, y ahí vamos a encender nuestros cirios. Vamos todos entonces hasta la puerta de la iglesia y vamos cantando: esta es la luz de Cristo. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Soy cristiano y esa luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esa luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esa luz yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Esta es la luz de Cristo. Demos gracias a Dios, decimos. Demos gracias a Dios. Ahora entonces vamos a encender uno a uno las velitas que tienen de este cirio pascual. Y vamos pasando a nuestros hermanos mientras vamos cantando. De nuevo, esta es la luz de Cristo. Yo la haré brillar, eso quiere decir que enseñamos a pasar ahí a todos nuestros hermanos esa luz que tiene que brillar en la vida y en el corazón de todos los creyentes. Vaya pasando uno a uno, nadie se mueve en su lugar, todos le van pasando al que está atrás, al que está a su costado. Como comunidad nos acercamos como hermanos, y en la medida que tenemos encendida nuestra luz, vamos levantando nuestro cirio, vamos levantando nuestro cirio, esta luz de Cristo en nuestras manos. Si quieren todavía no vamos a entrar todavía
aquí todavía vamos a seguir nuestra oración. Fuerza, cantamos. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Viendo los siglos. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará. Soy cristiano y esa luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esa luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esa luz yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Ahora vamos caminando y entrando despacito en el templo y cantando. Fuerza. Llevo mi luz por la ciudad, yo brillar. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Fuerza. Nunca la ocultaré, yo la haré brillar. Nunca la ocultaré, yo la haré brillar. Nunca la ocultaré, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Con fuerza. Siempre la defenderé, yo la haré brillar. Siempre la defenderé, yo la haré brillar. Siempre la defenderé, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Fuerza. Toma hermano esta luz, yo la haré brillar. Toma hermano y esta luz, hazla tú brillar. Toma hermano y esta luz, hazla tú brillar. Brillará, brillará sin cesar. Fuerza. Esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esta es la luz de Cristo. Vamos levantando arriba, bien arriba nuestros cirios. Esta es la luz de Cristo. Vamos a levantar los cirios, las velas. Ya ubique. Brillará sin cesar. Fuerza. Hoy es salud. Vamos a levantar los cirios. Levanten arriba. Arriba los cirios y moviendo. Es el Cristo que se acerca y que entra en medio de nosotros. El Cristo que brilla en medio de nosotros. Brillará. Esa fuerza, vamos. Por la ciudad, yo la haré brillar. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Llevo mi luz por la ciudad, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Entonces, la ocultaré, yo la haré brillar. La segunda vez, vamos a decirlo, vamos a responder, demos gracias a Dios. Esta es la luz de Cristo. Demos gracias a Dios. Levantamos bien nuestros cirios y volvemos a cantar una estrofa. Esta es la luz de Cristo. Yo la haré brillar, esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar, esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar, brillará, brillará sin cesar. Ahora somos tercera vez.
Esta es la luz de Cristo. Demos gracias a Dios. Volvemos a cantar, soy cristiano y esta luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Llevo mi luz por la ciudad. Yo la haré brillar, llevo mi luz por la ciudad. Yo la haré brillar. Dame mi velita. Yo la haré brillar, fuerza, brillará, brillará sin cesar. Moviendo las velas. La ocultaré, yo la haré brillar con fuerza. Nunca la ocultaré, yo la haré brillar. Nunca la ocultaré, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Con más fuerza, vamos. La esconderé. Siempre la ofenderé. Yo. Anda, ya voy a hacer eso. Andamos, ya sé. Brillará sin cesar. Última vez, fuerza. Mano y esa luz, yo la haré brillar. Tomaré mano y esa luz, yo la haré brillar. Tomaré mano y esa luz, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Entonces, queridos hermanos, sin apagar nuestras velas, vamos a sentarnos y vamos a escuchar el pregón pascual. Pregón pascual significa la alegría que el Señor hoy nos anuncia de que Cristo ha resucitado. Muy atentos a este pregón pascual. Alégrese el cielo, el coro de los ángeles. Exulten los ministros de Dios y por la victoria de un Rey tan grande resuene la trompeta de la salvación. Alégrese también la tierra inundada de tanta luz y brillando con el resplandor del Rey eterno, se vea libre de las tinieblas que cubrían al mundo entero. Alégrese también nuestra Madre, la Iglesia, adornada con los fulgores de una luz tan brillante, y resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto de la mente y del corazón al Dios invisible, Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán y borró con su sangre la sentencia del primer pecado. Estas son las fiestas pascuales, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagrada las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a nuestros padres, los hijos de Israel, y los hiciste pasar a pie por el Mar Rojo. Esta es la noche que disipó las tinieblas de los pecados con el resplandor de una columna de fuego. Esta es la noche en que, por toda la tierra, los que confiesan su fe en Cristo, arrancado de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y agregados a los santos.
Esta es la noche en la que Cristo rompió las ataduras de la muerte y surgió victorioso de los abismos. Qué admirable es tu bondad con nosotros, qué inestimable la predilección de tu amor. Para rescatar al esclavo, entregaste a tu propio Hijo. Pecado de Adán ciertamente necesario, que fue borrado por la sangre de Cristo. Oh feliz culpa que nos mereció tan noble y tan grande Redentor. Por eso, la santidad de esta noche aleja toda maldad, lava las culpas, devuelve la inocencia a los pecadores y la alegría a los afligidos. Noche verdaderamente dichosa en la que en el cielo se une con la tierra, lo divino con lo humano. Esta es la noche de gracia. Recibe, Padre Santo, el sacrificio vespertino de alabanza que la Santa Iglesia te presenta por medio de sus ministros en la solemne ofrenda de este cirio hecho con cera de abejas. Por eso te rogamos, Señor, que este cirio consagrado en honor de tu nombre continúe ardiendo para disipar la oscuridad de esta noche y aceptando por ti como perfume agradable, se asocie a los astros del cielo. Que lo encuentre encendido el lucero de la mañana, aquel lucero que no tiene ocaso, Jesucristo, tu Hijo, que resucitado de entre los muertos, brilla sereno para el género humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Hermanos, después de haber iniciado la solemne vigilia, ahora escucharemos serenamente la palabra de Dios. Meditaremos cómo al cumplirse el tiempo de Dios, Él salvó a su pueblo y finalmente envió a su Hijo para redimirnos. Oremos para que Dios lleve a su plenitud la redención obrada por el misterio pascual. Vamos a apagar nuestras velas, vamos a sentarnos y en la oscuridad vamos a escuchar estas lecturas de la palabra de Dios. Apaguen sus velas. Hay algunos por ahí que no buena ya. Lectura del libro del Génesis. Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo, que exista la luz. Y la luz existió. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó día a la luz, y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Dios dijo, que haya un firmamento en medio de las aguas, para que establezca una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento, y éste separó las aguas que están debajo de él, de las que están encima de él, y Dios llamó cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. Dios dijo, que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo, y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó tierra al suelo firme, y mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio
que esto era bueno. Entonces dijo, que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den sobre la tierra frutos de su misma especie con su semilla adentro. Y así sucedió. La tierra hizo brotar vegetales, hierbas que da semilla según su especie, y árboles que dan fruto de su misma especie con su semilla adentro. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el tercer día. Dios dijo que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, que ellos señalen las fiestas, los días y los años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche. Y también hizo las estrellas, y los puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el cuarto día. Dios dijo que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra por el firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de seres vivientes que llenan las aguas deslizándose en ellas, y todas las especies de animales con alas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el quinto día. Dios dijo que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganado, reptiles y animales salvajes de toda especie. Y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era bueno. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Los creó varón y mujer. Y los bendijo diciéndoles, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Y continuó diciendo, yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que dan frutos con semilla. Ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra.
Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres. Estás vestido de esplendor y majestad, y te envuelves con un manto de luz. Tu espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Afirmaste la tierra sobre sus cimientos, no se moverá jamás. El océano la cubrirá como un manto, las aguas tapaban las montañas. Envía tu espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Haces brotar fuentes en los valles y corren sus aguas por las quebradas. Las aves del cielo habitan junto a ellas y hacen oír su canto entre las ramas. Envía tu espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Desde lo alto riegas las montañas, y la tierra se sacia con el fruto de tus obras. Haces brotar la hierba para el ganado, y las plantas que el hombre cultiva. Envía tu espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Qué variadas son tus obras, Señor. Todo lo hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía. Nos ponemos de pie. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres admirable en todas tus obras. Te pedimos que quienes hemos sido redimidos por ti, comprendamos que la creación del mundo en el comienzo de los siglos no es obra de mayor grandeza que el sacrificio pascual de Cristo, realizado en la plenitud de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y a escuchar la segunda lectura. Lectura del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo. Él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor,
porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu Hijo único. Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Tú decides mi suerte. Tengo siempre presente al Señor. Él estará a mi lado, nunca vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso mi corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Nos ponemos de pie. Oración. Dios y Padre de los creyentes, que multiplicas a los hijos de tu promesa, derramando la alegría de llegar a ser hijos de Dios. Y por el misterio pascual cumples la promesa hecha a Abraham de hacerlo padre de todas las naciones. Concede a todos los pueblos de la tierra responder dignamente a la gracia de tu llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos y escuchamos la tercera lectura. Lectura del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés: ordena a los israelitas que reanuden la marcha, y tú, con el bastón en alto, extiende tu mano sobre el mar y divídelo en dos, para que puedan cruzarlo a pie. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios y ellos entrarán en el mar detrás de los israelitas. Así me cubriré de gloria a expensas del faraón y de su ejército, de sus carros y de sus guerreros. Los egipcios sabrán que soy el Señor cuando yo me cubra de gloria a expensas del faraón, de sus carros y de sus guerreros. El ángel de Dios que avanzaba al frente del campamento de Israel retrocedió hasta colocarse detrás de ellos, y la columna de nube se desplazó también de adelante hacia atrás, interponiéndose entre el campamento egipcio y el de Israel. La nube era tenebrosa para unos, mientras que para los otros iluminaba la noche, de manera que en toda la noche no pudieron acercarse los unos a los otros.
Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este, que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. Las aguas se abrieron y los israelitas entraron a pie en el cauce del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y toda la caballería del faraón, sus carros y sus guerreros, entraron detrás de ellos en medio del mar. Cuando estaba por despuntar el alba, el Señor observó las tropas egipcias desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Además, frenó las ruedas de sus carros de guerra, haciendo que avanzaran con dificultad. Los egipcios exclamaron: «Huyamos de Israel, porque el Señor combate en favor de ellos contra Egipto». El Señor dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios, sus carros y sus guerreros». Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar volvió a su cauce. Los egipcios ya habían emprendido la huida, pero se encontraron con las aguas y el Señor los hundió en el mar. Las aguas envolvieron totalmente a los carros y a los guerreros de todo el ejército del faraón, que habían entrado en medio del mar para perseguir a los israelitas. Ni uno solo se salvó. Los israelitas, en cambio, fueron caminando por el cauce seco del mar, mientras las aguas formaban una muralla a derecha e izquierda. Aquel día el Señor salvó a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio los cadáveres de los egipcios que yacían a la orilla del mar y fue testigo de la hazaña que el Señor realizó contra Egipto. El pueblo temió al Señor y creyó en Él y en Moisés, su servidor. Entonces Moisés y los israelitas entonaron este canto en honor del Señor. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Cantaré al Señor que se ha cubierto de gloria. Él hundió en el mar los caballos y los carros. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él me salvó. Él es mi Dios y yo lo glorifico. Él es el Dios de mi Padre y yo proclamo su grandeza. Cantemos al Señor, sublime su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es Señor. Él arrojó al mar los carros del faraón y su ejército. Lo mejor de sus soldados se hundió en el mar Rojo. Cantemos al Señor, sublime su victoria. El abismo los cubrió, cayeron como una piedra en lo profundo del mar. Tu mano, Señor, resplandece por su fuerza. Tu mano, Señor, aniquila al enemigo. Cantemos al Señor, sublime su victoria.
llevas a tu pueblo y lo plantas en la montaña de tu herencia, en el lugar que preparaste para tu morada, en el santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina eternamente. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Oración. Dios nuestro, cuyas maravillas vemos brillar también en nuestros días, porque lo que hiciste en favor de tu pueblo elegido, librándolo de la persecución del faraón, lo realizas por medio del agua del bautismo para la salvación de las naciones. Te pedimos que todos los hombres del mundo se conviertan en verdaderos hijos de Abraham y se muestren dignos de la promesa de Israel. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Tu esposo es aquel que te hizo, su nombre es Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel. Él se llama Dios de toda la tierra. Sí, como a una esposa abandonada y afligida, te ha llamado el Señor. ¿Acaso se puede despreciar a la esposa de la juventud? Dice el Señor. Por un breve instante te dejé abandonada, pero con gran ternura te uniré conmigo en un arrebato de indignación. Te oculté mi rostro por un instante, pero me compadecí de ti con amor eterno, dice tu Redentor, el Señor. Me sucederá como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé no inundarían de nuevo la tierra. Así he jurado no irritarme más contra ti, ni amenazarte nunca más. Aunque se aparten las montañas y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti, mi alianza de paz no vacilará, dice el Señor, que se compadeció de ti. Oprimida, atormentada, sin consuelo, mira, por piedras te pondré turquesas, y por cimientos zafiros. Haré tu almenas de rubíes, tu puerta de cristal, y todo tu contornos de piedras preciosas. Todos tus hijos serán discípulos del Señor, y será grande la paz de tus hijos. Estará afianzada en la justicia, lejos de la opresión, porque nada temerás, lejos de temor, porque no te alcanzará. Palabra de Dios. Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir.
cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, para que tu nombre sea glorificado, multiplica la solemne promesa que hiciste a nuestros padres en la fe y aumenta con tu adopción los hijos de la promesa, para que tu iglesia reconozca desde ahora el cumplimiento de cuanto creyeron y esperaron los patriarcas. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor: vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo y sin pagar tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta a sus ganancias, en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida, se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí, escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Yo lo he puesto como testigo para los pueblos, jefe y soberano de naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá hacia ti a causa del Señor tu Dios y por el Santo de Israel que te glorifica. Busquen al Señor mientras se deja encontrar, llámenlo mientras está cerca, que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor y Él lo tendrá compasión a nuestro Dios, que es generoso en perdonar, porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo.
porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclaman que sublime es su nombre. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, esperanza única del mundo, por la voz de tus profetas diste a conocer los misterios salvadores que sucederían en el tiempo. Acrecienta los santos propósitos de tu pueblo, porque tus fieles no podrán alcanzar la santidad sin la ayuda de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Baruch. Escucha, Israel, los mandamientos de vida. Presta atención para aprender a discernir. ¿Por qué, Israel, estás en un país de enemigos y has envejecido en una tierra extranjera? ¿Por qué te has contaminado con los muertos, contándote entre los que bajan al abismo? Tú has abandonado la fuente de la sabiduría. Si hubieras seguido el camino de Dios, vivirías en paz para siempre. Aprende dónde está el discernimiento, dónde está la fuerza y dónde está la inteligencia, para conocer al mismo tiempo dónde está la longevidad y la vida, dónde está la luz de los ojos y la paz. ¿Quién ha encontrado el lugar de la sabiduría? ¿Quién ha penetrado en sus tesoros? El que todo lo sabe la conoce, la penetró con su inteligencia. El que formó la tierra para siempre y la llenó de animales cuadrúpedos, y el que envía la luz, y ella sale la llama, y ella obedece temblando. Las estrellas brillan alegres en sus puestos de guardia. Él las llama, y ellas responden, aquí estamos, y brillan alegremente para aquel que las creó. Este es nuestro Dios. Ningún otro cuenta al lado de él. Él penetró todos los caminos de la ciencia y se la dio a Jacob, su servidor, y a Israel, su predilecto. Después de esto apareció sobre la tierra y vivió entre los hombres. La sabiduría es el libro de los preceptos de Dios y la ley que subsiste eternamente. Los que la retienen alcanzarán la vida, pero los que la abandonan morirán. Vuélvete, Jacob, y tómala. Camina hacia el resplandor atraído por su luz. No cedas a otro tu gloria, ni tus privilegios a un pueblo extranjero. Felices de nosotros, Israel, porque se nos dio a conocer lo que agrada a Dios. Palabra de Dios. Señor,
de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, reconforta al alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Oración. Venimos aquí. Dios nuestro, que para celebrar el misterio pascual nos instruyes con las enseñanzas del Antiguo y del Nuevo Testamento, concédenos comprender tu misericordia para que al recibir los dones presentes se afirme nuestra esperanza en tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora vamos a encender las luces, vamos a cantar el Gloria y vamos a dar vítores y hurras a Jesús que ha resucitado. ¡Fuerza el Gloria! ¡Ánimo! ¡Fuerza! Todos con las palmas. ¡Fuerza! Gloria, gloria, gloria al Señor. ¡Fuerza! Gloria en el cielo, gloria en la tierra. ¡Vamos! ¡Fuerza! Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor. Con más fuerza me estoy escuchando. Te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Fuerza. Gloria, gloria, gloria al Señor. Vamos levantando las manos. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Otra vez, gloria, fuerza, más fuerte. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Fuerza con entusiasmo. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Levantamos las manos, damos gloria al Señor. Fuerza. ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! ¡Fuerza, gloria! Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor. Tú Jesucristo. Tú Jesucristo. Con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios. Levantamos
Cristo! ¡Viva! ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor, que ha vuelto a la vida y nos anima a nosotros también. Vida nueva, comunidad nueva. Ahora hacemos una oración especial, nos concentramos como Cristo nos regala, porque después continuamos ya con el Nuevo Testamento. Oración. Dios nuestro, que iluminas esta santísima noche con la gloria de la resurrección del Señor, acrecienta hoy a tu iglesia, especialmente aquí en nuestra comunidad de Cacubemí, el espíritu de adopción de hijos, para que renovados en el cuerpo y en el alma, te sirvamos con plena fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Muy bien. Ahora en silencio nos sentamos y vamos a escuchar ahora las lecturas del Nuevo Testamento. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así, como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que fuera destruido este cuerpo de pecado, y así dejáramos de ser esclavos del pecado, porque el que está muerto no debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado, una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Aleluya, aleluya, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Aleluya, 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 Cristo ha resucitado. Aleluya. Aleluya, Cristo ha resucitado. Aleluya. Aleluya, Cristo ha resucitado. Aleluya. Fuerte aplauso para el Señor resucitado. Que el Señor Jesús te bendiga para que puedas proclamar dignamente su evangelio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con fuerza. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: «No teman. Yo sé que ustedes buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba y vayan enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos. Se irá antes que ustedes a Galilea, allí lo verán». Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres, atemorizadas pero llenos de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron, abrazándole los pies, se postraron delante de él y Jesús le dijo: «No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, Cristo ha resucitado. Aleluya, Cristo ha resucitado. Aleluya, Cristo ha resucitado. Aleluya. Fuerte el aplauso para el Señor entonces. Bueno, vamos a cantar un poco ese aleluya, aleluya que recién cantaron. Fuerza, más lindo ese. Con entusiasmo. Aleluya, aleluya. Fuerza. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Fuerte. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Seguimos. El Señor resucitó, cantar con alegría. Demos gracias al Señor, aleluya. De nuevo. El Señor resucitó, cantar con alegría. Demos gracias al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
aleluya, el Señor resucitó. Última vez, aleluya, 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 el Señor resucitó. ¡Viva Cristo resucitado! Muy bien, tomen asiento, queridos hermanos. Hoy es el día más importante de nuestra vida cristiana. ¿Pero por qué, queridos hermanos? Porque justamente llegamos a nuestra resurrección. Y este es el misterio que nosotros pretendemos. Esto es lo que buscamos en nuestra vida. Este es el objetivo y el plan de Dios sobre cada uno de nosotros, la resurrección. Y yo siempre digo, sobre todo cuando me encuentro con los cristianos y sobre todo cuando despedimos ya a nuestros seres queridos, cuando están ahí en el cajón, ¿verdad? Les digo, bueno, hoy rezamos, pero porque nuestro hermano ha resucitado. Algunos me miran así, ¿verdad? Como todo asustado, porque piensan que la resurrección significa reanimación del cadáver. No, 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 no. Aquí no hay ninguna reanimación del cadáver, queridos hermanos. La resurrección tiene un concepto teológico mucho más importante que una simple reanimación del cadáver. Incluso en estos días, el último domingo de Cuaresma, hemos nosotros reflexionado sobre la resurrección de Lázaro, Pero dice que después continuaba esa historia del capítulo 11 de San Juan, que después, cuando causaba roncha, porque Jesús había resucitado a Lázaro, también dice, planearon matar a Jesús y al mismo tiempo también matar a Lázaro, porque a causa de la resurrección, entonces muchos creían en Jesús y se iban detrás de Jesús. ¿Cuál es entonces este sentido número uno de nuestra fe cristiana? Justamente escuchamos en la lectura, no vamos a pasar lastimosamente todas estas 7 lecturas del Antiguo Testamento de nuevo, porque no terminaríamos nunca, porque es tan extensa. Todas las lecturas nos hacen una síntesis, queridos hermanos, de lo que nosotros le llamamos el plan de salvación. La idea que Dios puso en el corazón del hombre y en nuestra historia a través de la encarnación, que es la estrategia que Dios ha utilizado como un segundo misterio tan importante en el que Dios entra en nuestra historia, caminando con una finalidad, buscar la resurrección. Es decir, este es el plan trazado por Dios. Y comenzamos, en la oscuridad estábamos todavía, porque con los signos damos a entender el Hoshech, se dice en hebreo, la oscuridad, las tinieblas. El Tohu Babahu, se dice también, el caos. Queridos hermanos, estas expresiones teológicas bíblicas simplemente nos quieren hacer entender que Dios dice, dentro de ese caos, dentro de esa oscuridad, sin embargo, hace aparecer la luz. Y ese fue el signo tan lindo que hemos comenzado allá, con el fuego, la presencia de Dios. Y ahí en medio de esa oscuridad, esa velita que hoy nos acompañará durante todo este año 2026, que representa a Cristo Salvador, Cristo que es luz, Cristo que va a iluminar nuestras oscuridades, Cristo que va a iluminar nuestras tristezas, Cristo que se mete en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestra historia, para iluminar toda corrupción, para iluminar todo pecado, para iluminar toda acción negativa que nosotros producimos, queridos hermanos. ¿Por qué nos hablaba la primera lectura? Génesis capítulo 1, versículo 1 de la creación, porque justamente dice que en el 6º día Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero porque nos ha regalado y ha puesto a nuestra disposición todas las cosas del mundo para que nosotros podamos ser felices. Pero después viene la otra lectura. ¿Qué pasa? El pecado. A causa del pecado, segundo pilar de la palabra de Dios, porque queremos ser como dioses. A causa
de nuestro egoísmo y de nuestra autosuficiencia, hemos roto esa alianza. Ñande ya no me maite ñande. O muy bien ñande pobre lleva ya por las cosas. Ya y sin embargo ñande ya chutala ñande olla. Ya caruponarangüe, peñande olla y ñande hoy entonces ya pudo ese, ñaños en va. Ya yo cabe y pona mía, peñande ya no me eva cuñande, la creación que tiene que estar al servicio del hombre, de la comunidad. Esto, queridos hermanos, es para que nosotros apliquemos a nuestra vida, reconocer y saber que Dios nos ha dado todo para ser felices, pero a causa de nuestro egoísmo, a causa de que esa velita, hoy estábamos diciendo cuando estábamos encendiendo las velas, ñande hoy la ñamboguea ve ñande fe, ñande hoy entonces, nada ven a la tata, tráeme por mi velita, por favor, esa que yo tenía en la mano, a ver, cada uno perecogina. Cuando esa vela que hemos recibido de Dios en el bautismo, que representa nuestra vida en el bautismo, hemos encendido el cirio pascual, cada uno. En ese momento de nuestro bautismo, el sacerdote había encendido así y nuestros padrinos nos habían entregado esa lucecita. Aveñan de ella en el momento del credo, porque vamos a renovar nuestra propia fe. Pero eso significa egoísmo. Cuando está apagado, esta vela no se puede desgastar por nadie, Es el egoísmo en absoluto, queridos hermanos. Entonces lo que hoy el Señor nos está invitando a nosotros como comunidad, y vamos a aplicar aquí a nuestra realidad, de nuestra capilla Cacupemí. O vamos a seguir siendo egoístas, vamos a encerrarnos en nosotros mismos, vamos a buscar simplemente nuestros propios intereses, o vamos a mirar y vamos a decir, lo que Dios quiere es que nosotros seamos felices, todos seamos felices, todos, es la humanidad. Y ahí vienen entonces las otras lecturas, queridos hermanos, que fuimos pasando. Es ahí donde aparece el profeta que nos llama a la conversión, lo que hemos escuchado. Pueblo mío, vuelvan a mí. Obedezcan, nos decía esa lectura, Abraham mismo, a quien le llama y le dice, tienes que llevar a tu hijo y le vas a ofrecer como un sacrificio. Pero Señor, ya fue tan difícil recibir esta promesa de tener un hijo. Y esa es la prueba simplemente, queridos hermanos, para darnos a entender que el camino de la salvación implica sobre todo una escucha de lo que Dios quiere de nosotros. Y al mismo tiempo, queridos hermanos, implica para nosotros sacrificio. Si queremos llegar a esta noche de resurrección, vamos a tener que hacer todo un camino, como se hizo en esta historia de la salvación. ¿Verdad? A la luz de la verdad, para que podamos llegar nosotros como comunidad, queridos hermanos, a vivir nuestra propia resurrección. Primero nosotros, pero en la medida en que nosotros lo vivimos personalmente, lo vamos a aplicar a nuestra comunidad. Y es así que en este plan de salvación, llamando a Abraham, poniéndolo a prueba, y ante la situación del pueblo que va creciendo, aquí viene de nuestra esclavitud, y ahí escuchamos el Éxodo, capítulo 14, en el momento en el cual el pueblo puede liberarse de su esclavitud de Egipto. Es perseguido, pero queridos hermanos, siempre el mar ha significado el mal en la vida del hombre. Dice que estaba el mal enfrente de ellos, es decir, el mar, el mar rojo. Y al mismo tiempo, el faraón con su ejército. Señor, ¿qué hacemos? Pero es ahí entonces donde viene la acción de Dios. Extiende tu cayado. Y el mar que se abre en dos y pasamos enjuto, es decir, por una tierra seca. Esto significa, nada más dentro de la simbología, queridos hermanos, significa que la presencia de Dios nos hace luchar y pelear cuando nosotros confiamos plenamente en el Señor. Es decir, el mar que se abre significa el mal que se abre ante la fe y ante el trabajo y el empeño de la confianza en el Señor.
La ñandeña más es ser entonces del otro lado del mar. Si queremos escapar del mal, entonces es la confianza total en el Señor. Bailo ya pa kwei ishi oi kwei hinaguri ishi o ya pa kwei Moisés bailo la ya pa marai kore weru ave de saibio con ave royuhu el mar que no podemos pasar ni atravesar bailo ya pa bailo Moisés la ya pa y aquí atrás de nosotros el ejército del faraón ore yucapadanio marai con la weru ave bailo la prometea cuende. Sin embargo, ante esta situación es que Dios, queridos hermanos, en la medida en que nosotros confiamos en el Señor, Moisés, extiende tu cayado. Y es la forma, queridos hermanos, como nosotros podemos también vencer todo mal. El cayado de nosotros significa el liderazgo, alguien que tiene que liderar nuestra fe. Apeagina landesu, upeagina landeru, vaya bandera de familia, eres coico lande callado. Eres coi que tu hanguay sale esa calle va petape y pon mía peñande yaro yerue ay señande. Extiende tu callado e ñande ñande yara este día ve. Para que todo mal se pueda abrir y para que nosotros podamos atravesar, porque no se olviden, queridos hermanos, que nuestra vida, desde que nacemos hasta que el Señor nos llame, siempre hay ayuda, dificultades y problemas. Siempre instala pecado en medio del mundo, siempre hay huerecota, pero nosotros tenemos el arma para poder hacer desaparecer el mal y ese es nuestro callado. O vea la ñandeyara este día, Gina, la ñandemos y ñande así como le dijo a Moisés, extiende tu callado. Y bueno, y así entonces hemos escuchado esa lectura que nos anima a nosotros, porque dice que pudieron atravesar y vencer el mal y encontrarse. Y ahí entonces es donde hemos cantado con ese salmo, ¿verdad? Qué lindo. La victoria del Señor. ¿Se acuerdan lo que ustedes cantaron ahí con el salmo? ¿Cómo era? Bueno, ellos puñan de. Vamos a cantar un poco eso, porque eso es importante. Cantemos, entonces, fuerza. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Poné otra vez la nota, por favor. Poné primero la nota, ¿no? Y mira, en la nota bella por ahí. Poné. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Ahora sí, poné otra vez la nota 2. Cantemos al Señor, sublime su victoria. Bueno, entonces algo así parecido, ¿verdad? Entonces cantemos al Señor, sublime es su victoria. Es decir, nos daba a nosotros la fuerza para que nosotros cantemos la victoria de Dios. Resurrección significa eso. Resurrección significa que nosotros nos confrontamos con el mar, es decir, nos confrontamos con el mal. Pero la victoria del Señor siempre está allí patente. Pero depende de te imaginas. Y ese canto es el canto, ¿verdad? De Miriam, la hermana de Moisés, que después de pasar del otro lado del mar, entona este himno de alabanza. Y seguimos así nuestra historia de salvación. Upeala Yandella de Sana, historia de salvación. Al final escuchábamos desde ese libro de la sabiduría, porque haciendo un camino de salvación, haciendo un camino de entrega, haciendo un camino de generosidad de parte de nosotros, ahí comprendemos y decimos, Beñande Llano Yerureaña de Jinara es sabiduría. ¿Qué quiere decir la sabiduría en la Biblia? Quiere decir, queridos hermanos, el famoso Arandukaat, el Arandukaat. El Arandukaat. No porque dejó en la mejor universidad, sino que porque sos una persona que entendiste y le das sentido a tu vida y tu existencia. Entendiste el regalo precioso que Dios puso en tu corazón. Y eso es lo esencial, porque todo lo demás, queridos hermanos, viene por añadidura. Y en esto consiste el camino de preparación, porque después es ahí donde se cumple, una vez que nosotros entendemos
Es muy interesante la pedagogía de Dios. Venga, tú ves esa caña de... Y al final nos dice, bueno, todo lo que vos, mi hijo, necesitas que... A ver, ne acaponana, eche esa cuajanguaisa, anilan de viro, anila ella por ser la viroreí, porque al final eso te va a llevar a qué cosa. Primero, a destruir tu propia vida. Y segundo, a destruir la vida de tu comunidad y a destruir la vida de los demás. Y eso es así, queridos hermanos, porque nosotros no somos cuatijaños. Algunas veces yo con algunas personas cuando hablo, dice, ¿verdad? Y se enojan con el País Cabaña porque dice algunas veces algunas verdades. Y entonces, va a ver de la no interesa, más bien de la pero ese problema. No, no hay problema. Pero hay problema de todo. Pueden demandar, pero te habremos boriajú. Entonces, no hay problema ante. No hay problema ante. Ese es un problema de toda la comunidad que vos estás causando. Entonces, ya sabe, hace mío. Entonces, como diciendo, gente hagan de ya no debe ser a cumplir, a yetopane, hagan de ya. ¿Por qué? Y porque vos ahora estás destruyendo una comunidad. Vos ahora estás destruyendo tu familia. ¿Cuántas veces también, verdad? Algunos jóvenes que están en el vicio, que están en la droga, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero después ellos dicen, no, ese problema, va epionde. No, es un problema serio. Primero luego va a tu mamá, porque tu mamá primero lo que viene aquí a hablar conmigo. Diga tú y yo, ¿qué? Hacemos, beben, doy cuál voy a pota. La de familia, la misma cosa. Doy cuál voy a pota y de ahí. Y así andamos. O pégate un vecino fuera, porque comande Vicacho. Hoy comande ahí la Chespi, pero viene mondá peane, mondá mo. A ver, diga tú y yo, tranquilo de ahí. O pégate tú entero que te haya upima allá de muralla 5 metros. Ya me iban a alambre electrificado. Ya me iban a ya gasta pañas de plata, cámara, ya se amiga tú. A veces digo. O sea que el problema no es tuyo, mi hijo. El problema vos le estás creando a toda la comunidad. ¿Se dan cuenta? Hay un plan de salvación, queridos hermanos, que nos lleva al final con ese libro de la sabiduría. Y sabiduría quiere decir, es guapú, es calcular, es mañana, es ella, jamás, es vale ella pona. Pero, queridos hermanos, y ahí termina y viene el cumplimiento, y es lo más lindo. Y ahí es donde hemos encendido estas luces. Y ahí es donde hemos cantado y hemos gritado el aleluya al Señor. ¿Por qué? Y porque quiere decir que en ese plan de salvación, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras dificultades, no podemos quedarnos simplemente en el pecado, sino que tenemos que entender que aquí está la gracia de Dios que nos transforma y que nos ayuda a cambiar nuestro mundo. A peña de este día la ñamboyero que ajina peñandere cobebe lleva. La gracia y la fuerza de Dios, del resucitado, que hoy nos da esperanza y nos da vida de que nuestra casa, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro barrio, este 2026 sea totalmente diferente. ¿Pero por qué? Y porque entendimos el mensaje de salvación. Porque entendimos que celebrar a Dios no es celebrar mirando angelitos, sino que porque nosotros lo llevamos en nuestra vida. Porque nosotros sabemos que la gracia y la fuerza del resucitado hoy nos transforma a nosotros y nos hace diferentes. Así es que vamos a pedir eso, queridos amigos. Vamos a pedir que el Señor nos ilumine, que nos dé fuerza y que nos dé entusiasmo. Que así sea. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Bueno, entonces ahora vamos a profesar nuestra fe. Vamos a hacer el credo. Vamos a bendecir primero el agua y después vamos a profesar. Entonces vamos a ponernos de pie. Vamos a bendecir el agua, porque este momento también es tan importante en que nosotros sabemos que por medio del bautismo, esta es la tercera parte de nuestra celebración, donde al bendecir el agua sabemos que a través del agua nosotros hemos muerto al pecado original. Morir al pecado original significa morir a todo orgullo, a toda autosuficiencia, entendiendo que nuestra vida solamente, queridos hermanos, tiene sentido desde Dios. Hacia aquí.
Queridos hermanos, con nuestra oración unánime, unamos a la feliz esperanza de estos hermanos nuestros. Hoy, al invocar la gracia de Dios Padre Todopoderoso sobre esta fuente bautismal, de manera que cuantos renazcan a través del bautismo sean incorporados a los hijos adoptivos de tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Dios, que por medio de los signos sacramentales realizas obras admirables con el poder invisible y de diversas maneras has preparado el agua para que significara la gracia del bautismo. Señor Dios, cuyo espíritu aleteaba sobre las aguas en los orígenes del mundo, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Señor Dios, que en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, para que el misterio de la misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Señor Dios, que hiciste pasar por el mar Rojo como por tierra firme a los descendientes de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen del pueblo de los bautizados. Señor Dios, al ser bautizado en las aguas del Jordán, tu Hijo fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, hizo brotar de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus discípulos: vayan, instruyan a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mira a tu Iglesia y abre para ella la fuente del bautismo. Que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu Hijo unigénito, para que el hombre creado a tu imagen por medio del sacramento del bautismo sea purificado de todos los pecados y merezca resurgir como nueva criatura del agua y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que por la gracia de tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente el poder del Espíritu Santo, para que por el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resucitemos con Él a la vida eterna, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fuentes, bendigan al Señor, alábenlo y glorifíquenlo eternamente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, entonces en este momento vamos a encender nuestros cirios. Pasen un poco el cirio y vamos a ir prendiendo las velas. Mover el ventilador por un momentito, entonces ahí van a prender. Todito tenemos que volver a encender nuestras velas para hacer las renuncias. Este es el momento entonces en el que renunciamos. Vamos a renunciar al pecado como nuestros padres y padrinos lo hicieron. Bueno, vayan pasando. Todito tenemos que encender, con calma. Vayan pasando, vaya hasta el fondo. El que tiene ya encendido, vayan hasta el fondo. Vayan pasando a los hermanos y compartiendo la luz de Cristo. Entonces, para poder de esta manera renunciar al pecado, renunciar lo que cuando éramos pequeños nuestros padres y padrinos se han comprometido por nosotros. Hoy, al renovar nuestro bautismo, también renunciamos a todos los pecados de nuestra vida. Vamos encendiendo toditos, tener encendidas las velas. Vamos a levantar bien arriba nuestras velas.
Todo encendido. Ya le ocupamos. Queridos hermanos, por el misterio pascual, en el bautismo, fuimos sepultados. Con Cristo, para que también nosotros llevemos con Él una vida nueva. Por eso, culminando nuestro camino cuaresmal, renovemos las promesas del santo bautismo, por las que un día hemos renunciado al demonio y a sus obras, y prometimos servir al Señor en la Santa Iglesia Católica. Por tanto, queridos hermanos, les pregunto, ¿renuncian a Satanás, esto es, el pecado como negación de Dios, al mal como signo del pecado en el mundo, al error como negación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, al egoísmo como falta de testimonio de amor? Sí, renuncio. Queridos hermanos, les pregunto, si ustedes renuncian a las obras opuestas al Evangelio de Jesús, que son la envidia y el odio, la pereza y la indiferencia, la cobardía y los acomplejamientos, el materialismo y la sensualidad, la injusticia y el favoritismo, el negociado y la corrupción. Sí, renuncio. Les pregunto por tercera vez, queridos hermanos, si ustedes renuncian a los criterios y comportamientos que llevan a creerse los mejores, verse siempre superiores a los demás, creerse ya convertidos del todo y no necesitar de la confesión, buscar el dinero como el máximo valor, incluso siendo corruptos, buscar el placer como única ilusión y buscar el propio interés por encima del bien común. Sí, renuncio. Y ahora les pregunto, queridos hermanos, si creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, creo. Les pregunto, queridos hermanos, si creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Y por último les pregunto, ¿creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Sí, creo. Queridos hermanos, esta es nuestra fe. Esta es la que profesamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! Creo en Cristo resucitado. ¡Viva! Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer por el agua del Espíritu Santo y nos ha perdonado los pecados, nos conserve en esta profesión de fe que hoy hemos dicho ante su altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sí. Entonces, ustedes quedan con los cirios encendidos. Vamos a cantar el canto de resurrección y nosotros vamos a pasar haciendo la aspersión. Quedamos siempre de pie y cantando y glorificando al Señor. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación, hijos de Dios por la gracia, miembros de Cristo en su iglesia, fuente bautismal.
Y ahora, queridos hermanos, vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. Podemos apagar nuestras velas. A cada intención rezamos todos juntos. Por Jesús resucitado, escúchanos, Padre. De pie. Por Jesús resucitado, escúchanos, Padre. Para que la Iglesia anuncie con valentía y gozo que el Señor ha resucitado y Él es la fuente de la verdadera vida, oremos. Por Jesús resucitado, escúchanos, Padre. Para que nuestros gobernantes promuevan la justicia y la paz y la búsqueda del bien común sea el fundamento de sus decisiones, oremos. Por Jesús resucitado, escúchanos, Padre. Para que nuestras familias crezcan en el amor mutuo, vivan en unidad y sean siempre testigos de la alegría que brota de Cristo resucitado, oremos. Por Jesús resucitado, escúchanos, Padre. Para que la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte sea el consuelo y la fortaleza de los que sufren, de los enfermos y de lo que más necesitan amor y esperanza, oremos. Por Jesús resucitado, escúchanos, Padre. Para que al celebrar la Pascua del Señor asumamos el compromiso de vivir como hombres y mujeres nuevos, dando testimonio de fe en nuestra vida diaria, oremos. Por Jesús resucitado, escúchanos, Padre. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que hoy te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos ahora y vamos a presentar nuestras ofrendas. Llevamos al altar nuestros dones de pan y vino. Que nuestra ofrenda sea signo de nuestra gratitud por la vida nueva que Cristo nos ha ganado con su resurrección. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, recibe las oraciones de tu pueblo, especialmente de esta comunidad de la Capilla Cacupemí, junto con estas ofrendas, de manera que tu acción sacramental inaugurada por los misterios pascuales con la resurrección de Cristo nos sirva de remedio para la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado Demos hacia el gracias Señor. al Señor nuestro Dios. Es justo y La necesario. verdad es justo darte gracias, glorificarte, Señor. Pero más que nunca en esta noche en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida. Por eso, con la efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanzas, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene, el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. ¡Viva Cristo resucitado! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Promombe uñam de Yara Jesucristo, de Manojahue, no güero viaje, no güero Eyuñam de Yara, Eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los catequistas, con los ministros de la Eucaristía y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes hoy de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí en nuestra comunidad de Caacupemí, de Barrio Molino,
con el Papa, con nuestro obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. También, Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, la Virgencita de Caacupé, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora sí, con mucha fe y confianza, vamos a decir la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros. Vamos a decir todos juntos: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, querida comunidad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Comunión. Jesús resucitado se nos entrega ahora como alimento de inmortalidad. Acerquémonos con fe y alegría a recibir este pan de vida que nos une a Él y nos fortalece en el camino hacia la eternidad. Comunión espiritual. Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas.
Deseo ardientemente unirme a ti y necesito tu perdón. Ven ahora espiritualmente a mi corazón y llénalo con tu paz y amor. Tu presencia me sana. Por eso te recibo y te entrego toda mi vida. No permitas que me aparte de ti. Amén. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame.
este momento entonces vamos a hacer nuestra oración. Vamos a arrodillarnos hoy ante el Cristo glorioso que ha resucitado de entre los muertos. Que el Señor hoy, entonces miren que tiene ahí justamente ese símbolo blanco de la victoria, el triunfo de la cruz. Entonces vamos a pedir por nuestra vida, en primer lugar nuestro compromiso, que sea una verdadera resurrección. Vamos a pedir por nuestra familia, cada uno entonces su intención, a ver qué quiere que resucite en su familia, su esposo, su esposa, su hijo, su familia. Vamos a pedir por nuestro barrio, cómo andaba nuestro barrio. Alguna vez llega con la problema, ya vecinos cueran, bueno, que exista un verdadero cambio, una resurrección. Vamos a pedir por nuestra comunidad, por nuestra capilla aquí de Cacopemí. Alguna vez en Dañaño entende Guasui, en nuestro trabajo, los grupos, las personas. Dañaño compromete Guasui, lleva Momburí yente, cora ayente ñamañamba, Japella crítica llegueña de la pisacuero, miomba apore. Bueno, todo esto que sea resurrección. Y sobre todo vamos a pedir por nuestro país, ¿verdad? En la medida en que nosotros somos hombres resucitados, el paraguayo es hombre resucitado, oye esa pea, oye esa cuá, lleva homoñeponute coepuajú. Ciertamente que ahora que vamos a tener también votaciones dentro de poco para nuestras intendencias, para nuestras gobernaciones, etcétera, bueno, anila ya pues lleguemos a la Ibaía. Entonces ya elegí la corrupto, aní que te yupea. Vamos a hacer una verdadera resurrección en el corazón, en el alma, en la mente. Pedir que la honestidad y el amor entonces sea lo esencial y lo fundamental de esta resurrección. Oración. Señor Jesús, hoy celebramos tu victoria sobre la muerte, tu luz que rompe la oscuridad, tu verdad que vence toda mentira. Tú, Señor, que saliste del sepulcro, levanta también a nuestro pueblo de toda forma de corrupción, de toda injusticia escondida, de todo corazón endurecido a causa del egoísmo, que no quiere escuchar tu palabra y no quiere cambiar. Cristo resucitado, así como la piedra fue removida, remueve de nosotros la indiferencia en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Remueve, Señor, la complicidad silenciosa de toda actitud que alimenta el mal y la corrupción. Danos, Señor, un corazón nuevo. Danos, Señor, un corazón capaz de elegir la verdad, aunque cueste, de obrar con justicia, aunque nadie mire, de servir con amor, aunque no haya recompensa. Que hoy tu resurrección, Señor, no sea solo un recuerdo, sino una fuerza viva que transforme nuestra vida, nuestra familia, nuestra capilla, nuestra iglesia, nuestra sociedad, nuestro Paraguay. Donde hay corrupción, siembre yo honestidad. Donde hay abuso de poder, levanta, Señor, la justicia. Donde hay mentira, que yo haga brillar tu verdad. Donde hay desesperanza, que yo encienda, Señor, vida nueva y resurrección. Señor, haznos testigos valientes de la luz en medio del mundo, ciudadanos responsables, cristianos coherentes, constructores de un Paraguay más justo y fraterno. Que no tengamos miedo, Señor, de denunciar el mal, pero tampoco de comenzar el cambio en nosotros mismos. Porque tú, Señor, venciste la muerte. Tú vives, Señor, y tu vida es más fuerte que todo pecado, más fuerte que toda corrupción, más fuerte que la muerte misma. A ti la gloria, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Aleluya, aleluya, Fuerza. aleluya, 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 el Señor resucitó. ¡Oh, bailando! Aleluya, aleluya, Ya llegó. aleluya, ¡Fuerza! aleluya, aleluya, El Señor resucitó. El Señor resucitó, cantad con alegría, demos gracias al Señor, aleluya, fuerza. el Señor resucitó, cantad con alegría, demos gracias al Señor, aleluya, 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 el Señor resucitó, aleluya, 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 el Señor resucitó. ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva Cacupemí resucitada! Fuerte aplauso para el Señor. Muy bien. Ya guapemisa, vamos a sentarnos y vamos, Santa Catalina y todo lo demás, todo resucitado, todo el Paraguay. Vamos a escuchar un poco entonces algunas de las indicaciones de nuestra comunidad. En agradecer de antemano al Padre Víctor Cabañas y al canal de Ñande Yarañé por acompañarnos en esta Semana Santa aquí en nuestra capilla. Mañana continuaremos con nuestras actividades, ¿verdad? Para tener en cuenta nuestra Santa Misa a las 7 de la mañana, para que podamos acompañar también nuestra Santa Misa de Pascua. A las 6:30, antes de la misa, tenemos el rezo del Santo Rosario para que podamos acompañar también y de esa forma seguir acompañando estas actividades, ¿verdad?, que tenemos aquí en nuestra capilla con motivo de la Semana Santa. Agradecemos a todas las personas que nos ayudaron, ¿verdad?, y que nos siguen ayudando para que estas actividades puedan salir bien. Muchísimas gracias para cada uno de ellos y para toda la comunidad. En algunos avisos tenemos sobre la pastoral del diezmo. El día de mañana se estará entregando la urna, entonces para aquellos hermanos diezmistas que puedan ir acercando su sobre y poder presentar el día de mañana. Y cursillo para bautismo tendremos este lunes 6 de abril a las 18:30 horas aquí en nuestra capilla. Para más información con la señora Marta Díaz de Alegre. Muchas gracias. Tenemos la alcancía también de Cuaresma para poder ayudar, para poder acompañar también a aquellos más necesitados, ¿verdad?, de nuestro país. Entonces, para apoyar también esta alcancía. Y tenemos la alcancía también del canal de Ñande Yarañé para que podamos colaborar. Tenemos allá en el frente, también en los costados, entonces para poder colaborar y de esa forma ayudar también al crecimiento del canal. Muy bien, yo les agradezco sinceramente este lindo momento en que nosotros celebramos nuestra fe. Y como dijimos, hoy es el día más importante y esta es la celebración más linda también que tenemos en nuestra fe cristiana. Ya celebra por ano, lleva y gusto, porque aquí se hace la síntesis de toda nuestra fe y de todo nuestro camino. Y también yo les agradezco siempre a ustedes, porque ustedes saben, queridos hermanos, que a través de la comunidad cristiana, nada vecina, en vivo y en directo, ahí está. Pensaba la venderoa, no sé si ahí, ¿a quién va? Allá, la ceroa la moya. Bueno, entonces aquí tenemos Ñande Yarañé, que 24 horas estamos transmitiendo. Y siempre Ñande Yarañé es más conocido también, gracias a Dios. En esta Semana Santa estábamos revisando ahí el rating. Ya estamos a 500.000 en estos días de personas que nos están acompañando. Muchísima gente que se comunicó, Monberey, y gusto y te la vende Vía Cruz y se ya lleva. O sea, porque verdaderamente mostraba nuestra realidad. Sobre todo a muchos les llamaba la atención la visita que le hicimos a los enfermos, la visita que le hicimos a los ancianos, en fin, la visita a todas esas personas que
que nos iban esperando ahí frente a sus casas por las calles de nuestra comunidad. Y eso es lindo, queridos hermanos. Y tenemos que siempre fortalecer más, porque estábamos un grupo, pero faltaba veina, incluso tal vez tendríamos que hacer, no sé, a la noche, porque yo antes recuerdo cuando yo hacía en Concepción, ¿verdad? Pues nosotros éramos más de 3.000 personas, mira la Guatape, calle, ¿entiendes? Así tendría que ser, ¿verdad? Ya te va a Bella Guatá 20, 30 pelagatos. No, la comunidad tiene que moverse. Verdaderamente si entendemos lo que es hacer el camino del Señor. Y además, porque si nosotros creemos el camino de la cruz para llegar a la resurrección, quiere decir que tenemos que esforzarnos y tenemos que caminar, ¿verdad? Y todo eso es la fe compartida y nosotros lo queremos hacer a través también de los medios de comunicación. Ahora justamente en este mes de abril, hoy pio el 3, el 4. Entonces, dentro de 4 días, 4 más 4, 8. ¿Ven la 4 más 4? 4 más 4, bueno, el 8 de abril nosotros cumplimos 4 años de Ñandeyarañe, primer canal católico del Paraguay. Dentro de 4 días. Bueno, y siempre cuando tenemos un cumpleaños, ¿qué se espera en el cumpleaños? ¿Qué se espera en el cumpleaños? Regalo, menos mal veicuara. Así que si este día llegamos y mala se alcancía, bebé. Listo, va. Oye, bueno, mala regalo. Eso para ustedes que están aquí presentes. Pero yo no quiero que sean ustedes nomás los que participan, porque si hay 500.000 personas que hoy, ahora en este momento están viendo Ñandeyarañe, que cada uno nomás me dé 10.000 guaraníes. Allá, 500.000 personas por 10.000. Entonces ahí puede ser que para este año 2026 ya no tengamos más deuda allá. Pero muchas veces la gente, paí, pon ahí tépico, la de canal, paí, pon ahí tépico, ay, nambre, paí, oí, nambre, oí. ¿A ver? Nunca no me engué la hipola y bolsillo, ve. Mombreo, mañana y ponala y poná. Yo por eso siempre digo, está con el oye popete, ay, padre, qué lindo, oye popete, nambre, caisha, bebe, o popo y pa. Y por ahí traí la primer canal, haciendo oye popete, ya mañana ese. Porque nunca no pone el bolsillo, ve. Se oye popete hasta el momento en que y bueno, para ahí, parece que tú la ayuda a mí, ¿entendiste? Bebe a ese oye popeteta, a bebe ese caisha y a popota ahí. Bueno, entonces eso es lo que pedimos siempre, que la comunidad. Pues una vez también vienen otras personas y ¿saben qué me dicen? Paí, ¿por qué no hacemos una carta y vamos a enviarla allá en Europa a los españoles, a los alemanes, a los italianos, para que nos manden euros y que nos ayuden? ¡No! Este canal es nuestro. La Ñandeya y Botano. Ñandeya y Botano. Ando y coño, añamboté, quiere decir que en Dovalén, ¿verdad? ¿Entienden? Nosotros, queridos hermanos, tenemos que mantener nuestras comunidades. No podemos estar. El paraguayo está acostumbrado a vivir del Estado. El paraguayo está acostumbrado a ser planillero. Y también en la vida religiosa. Oye, Ruese, ya se me pagaba ñandé, tome mi ñandé la dólares. Tome mi ñandé la euro. Para que nosotros hagamos las cosas aquí. No. Hay que mojar camiseta, tenemos que trabajar el sudor de la frente y tenemos que ser conscientes, porque así como nos roban tanto, ¿para qué? Y para otras cosas, fechorías, entonces por lo menos hagamos el bien, ¿entienden? Así que, queridos hermanos, es muy importante concienciarnos de esto. Si nosotros queremos hacer una iglesia que crezca, somos nosotros los que vamos a hacer crecer. Nunca tirar el fardo sobre otros, nunca, sino que nosotros como comunidad vamos a comenzar y vamos a esforzarnos. Así que, queridos hermanos, que sea una verdadera resurrección y que esta sea la verdadera resurrección también. Cambios en nuestra vida, cambios en nuestra familia y sobre todo, ahora con ese lindo mensaje que el padre párroco nos ha enviado, ¿verdad? Que él ya está haciendo la gestión para que esta capilla sea en el futuro una parroquia. Pero eso va a depender de nosotros.
La misma cosa, en la medida en que Ñateyacu es allá por las cosas, esta va a ser una parroquia. Muy bien, así que queridos hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer nuestra oración final y así nos despedimos en esta noche. Oración. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que saciados con los sacramentos pascuales, permanezcamos unidos en la misma fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a inclinar la cabeza y recibir esta bendición solemne de la Pascua. Dios Todopoderoso les bendiga en esta solemne fiesta de Pascua y por su bondad los proteja de toda sombra de pecado. Amén. Él, que por la resurrección de su Hijo los ha renovado para la vida eterna, les conceda la recompensa de la inmortalidad. Amén. Y ya que han celebrado con honda alegría esta Pascua, al terminar los días de su pasión, les conceda participar con inmensa alegría de los gozos eternos. Amén. Y los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nuestra celebración hemos terminado. Con alegría podemos retirarnos en paz. Aleluya, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Viva Cristo! ¡Viva! Forza con el canto. ¡Vamos! Celebrad a Cristo, celebrad.